onda? ¿Qué onda? ¿Cómo están mis queridos roomies? Bienvenidos a esta nueva emisión de Ciervo Rumiante. Yeah. Me tomé unas vacaciones gigantescas del podcast. Ya te extrañábamos, Sí. mi bro. Bro, yo también los extrañaba. Gracias por estar aquí, David. Aquí estamos dándole, rumiando ando. Eso. Rumiando ando. Pues aquí estamos muy felices de que estés otra vez aquí Sí. entre nosotros. Una ola para el paso. Sí, pues muy feliz. Eso. Pues vámonos recio con las preguntas. Tenemos preguntas. el día de hoy, Hay ¿verdad? preguntas. Sí, nos escribió Dieguito Saludos. Flores. Dice que anónimo. No sé. No, saludos, Dieguito. Dice, hey, roomies. Tiene 3 preguntas, entonces voy con la primera y así nos vamos. Vámonos. ¿Sí? La primera dice, ¿a qué se refiere Isaías 14:12 con hijo de la mañana? Es esta sección que habla poéticamente y figurativamente acerca de Satanás, ¿cierto? Ujú. Sí, Isaías 14. 14:12. Sí, bueno, si hubiera alguna duda posterior a la respuesta que voy a dar, animo a las personas a que escuchen la enseñanza de Isaías a través de la Biblia. Claro. Sí. Seguramente explicamos ahí. Pero Isaías 14:12 presenta poéticamente la descripción de la caída de Satanás. Ujú. Dice: ¿Cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? Cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas a las naciones. Y recordemos que en el lenguaje bíblico, hijo de significa que la persona de quien se está hablando comparte las aptitudes o los atributos Okay. de aquello de lo que es hijo, ¿no? Por ejemplo, la Biblia dice del hombre caído que somos hijos de ira, ¿no? O éramos nosotros antes de Cristo hijos de ira, lo mismo que los demás. Vemos a Jesús poniéndole apodos a sus amigos, ¿no? Es cierto. Claro. A Juan y a Jacobo, ¿no? Hijos del trueno. Hijos del trueno, ¿no? Ajá. Justamente porque cuando no lo recibieron en Samaria a Jesús, ellos proponen clamar para que descienda fuego del cielo, ¿no? Sí. Los consuma. Exacto. Entonces, pues simplemente este texto se refiere a eso, a que Satanás era un hijo de la mañana, ¿no? Era un ser de luz, Ujú. era un ser que de ninguna manera estaba asociado con las tinieblas, sino al contrario, ¿no? Claro. O sea, la mañana es lo que trae, es un nuevo día, es luz, es pues eso, ¿no? Exacto. Calor, vida, etc. Segunda pregunta. Segunda pregunta. Dice, referente a Romanos 5, del verso 12 al 14, dice, si la muerte sigue reinando hoy en día, la mención de hasta Moisés, ¿tiene algún significado en particular? Uh-huh. Vamos a leerlo. Romanos 5, 12 al 14 dice: Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Pues antes de la ley había pecado en el mundo, pero donde no hay ley no se inculpa de pecado. No obstante, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, aún en los que no pecaron a la manera de la transgresión de Adán, Ujú. el cual es figura del que había de venir. Entonces la pregunta es, si la muerte sigue reinando hoy en día, la mención de hasta Moisés tiene algún significado en particular. Bueno, pues la idea es que a partir de que viene la ley, Ujú. Ujú. realmente es la primera vez que Dios habla audiblemente desde la caída del hombre, ¿no? Entonces creo que la expresión de hasta Moisés se refiere al hecho de que Dios intervino, ¿no? O sea, antes de la ley, la muerte estaba reinando, porque el hombre moría aún antes de la entrega de la ley, ¿no? Sí. Pero el hecho de que Dios interviniera en el mundo nuevamente, ¿no? Se hiciera visible, se hiciera audible y otorgara esas 10 palabras, pues es una intervención de Dios. O sea, Dios efectivamente hizo algo, ¿no? Hizo algo al respecto.
Y bueno, Romanos nos dice que en Cristo, para nosotros, los cristianos, quien reina es la gracia el día de hoy, ¿no? Ujú. Para nosotros. Aunque, pues seguimos muriendo físicamente, ¿verdad? Ujú. Entonces, bueno, no sé si alguien quiere añadir algo. Sí, solo, bueno, creo que diste un ejemplo muy, sí, que nos hizo ver como muy fácilmente a través de la Biblia en Romanos acerca de la ley en cuanto a que es como los agentes del tránsito, ¿no? La ley de tránsito. Entonces, no sé si esté mal interpretarlo de esa forma de que, o sea, el pecado reinaba, ¿no? O sea, digamos, las transgresiones del tránsito estaban, pero cuando viene, pues, esta ley de tránsito o estos agentes de tránsito, pues, o sea, en realidad hay un gobierno y sabes como qué es lo que tienes que hacer, pero eso no quiere decir que la gente realmente la pueda respetar o la respete. Cierto. Y en el caso de la ley, pues, dice que pues el hombre no pudo cumplirla, ¿no? Claro. Ni nada, pero ahora en Cristo, pues es como si esa ley se hubiera... Bueno, esa ley se cumplió completamente, ¿no? Y no sé si tiene como algo que ver, o nada más se confunde más, pero eso es como que no tenía como un parámetro en el cual dijeran, pues, o sea, esto es la vida, esto es la Exacto. muerte, ¿no? Y puedes ir por este lado de la vida. La cuestión Claro. es que el hombre no pudo ir por el lado de la vida, ¿no? Sí, claro. Que al final recordemos que la ley, su principal función es llevarnos a Cristo, ¿no? Ujú. Sí, sí. Al mostrarnos justamente, ¿no? nuestra condición, pero sobre todo al mostrarnos el carácter perfecto de Jesús. Sí, sí, ¿no? sí. O sea, hay esperanza. Pero sí, definitivamente yo lo veo como eso principalmente. O sea, esa expresión, en mi humilde opinión, tiene que ver con el hecho de que es Dios quien siempre busca al hombre, ¿no? Está Es chidísimo. Dios quien interviene. O sea, Dios Ajá. pudo haber dejado al hombre en esa condición, Ujú. pero Dios dijo, no voy a permitir que la muerte reine sobre la obra de mis manos. Y Dios hizo algo. Eso está impresionante. Sí, Está qué chido. cañón. Sí. Muy bien. Pues la pregunta 3 dice, en Génesis 3:15, en el Evangelio anticipado, en el texto entiendo que la simiente suya, la de Eva, se refiere a Cristo, pero a quien se refiere con tu simiente, la serpiente. ¿Pero a quién se refiere con tu simiente? A la serpiente. ¿Y tú sí mientes? Bueno, Génesis 3:15 es el texto que menciona Diego. Y dice, pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Ese es el texto. La pregunta es si la simiente suya Ujú, se refiere a Cristo. ujú. ¿A quién se refiere Tu simiente. con tu simiente cuando se refiere a la simiente de la serpiente? Ujú. ¿Verdad? Ujú. Pues está hablando de descendencia, ¿no? Está hablando de descendencia. Y de hecho, toda la narrativa bíblica se divide en esas dos simientes, ¿no? Literal. Ujú. O sea, de hecho, en el siguiente capítulo, el capítulo 4, es un ejemplo de eso, ¿no? Tenemos dos linajes, o dos simientes. Tenemos a Caín y tenemos a Abel. Ujú. Y más adelante tenemos a Jacob y Esaú. tenemos a Esaú, ¿no? Y luego, así sucesivamente, tenemos la historia de dos ciudades, dos simientes, dos humanidades, ¿no? Mm. Tenemos un Adán y tenemos el postrer Adán. Entonces, la Biblia sí, digo, esto es lo que la Biblia enseña, ¿no? Ujú. Que el mundo entero está bajo el maligno. Es cierto. Y que solo podemos ser o hijos de Dios o hijos de el diablo, ¿no? Mm. Tal cual. Tal cual. Incluso Jesús tiene una conversación bien pesada en el Evangelio Sí. de Juan con varios fariseos, ¿verdad? Sí, sí, sí. Nuestro padre es Abraham, dicen. Ujú. Y Jesús dice, si su padre fuera Abraham, las obras de Abraham harían. Claro. Pero ustedes más bien hacen los deseos de su padre, el diablo. Sí, está ¿no? cañón. Está brutal. Entonces,
En ese caso específico, ellos son la simiente de la serpiente. Ujú. Son hijos del diablo, son homicidas. No pueden escuchar verdad porque solo escuchan al padre de mentira, pese a que son súper religiosos, ¿no? Interesante. Ujú. Entonces, lo que vemos es efectivamente eso, que en Cristo se cumple esa promesa y la simiente de la serpiente, ¿no? La descendencia de Satanás, los hijos del diablo, Ujú. literalmente hieren a Jesús, ¿no? Claro. Pero en el proceso, Jesús, la simiente de Eva y la simiente de Abraham, Ujú. pues vence al pecado, a la muerte, muerte. y consigue nuestra redención. Qué chido. ¿Quieren agregar algo más? No, creo que... No, está queda súper muy claro con ese pasaje Sí. de Juan, porque Sí. bíblicamente Jesús se refiere a hijos de, ¿no? Y cuando mientes, Está pues muy obviamente el padre de mentira es Satanás. Sí. Entonces está clarísimo. Muchas gracias, bro. Estás cañón, bro. Qué fuerte, ¿verdad? Pero de hecho estas eran preguntas de hace un chorro. Y las dejamos para cuando viniera. Hemos estado acumulando. Oye, pero esta pregunta tiene que ver con el estudio de este domingo. Sí. Entonces, simiente. Si mientes o no mientes. Muchas gracias. Venga, pues estamos en una nueva serie, Ujú. ¿verdad? Los 10 días más importantes de la historia. de la historia. ¿Qué onda con esta serie? Ahora está cañón. Justo pensábamos eso como hay cosas tan importantes y tan relevantes, hitos que el Señor a través de su palabra nos ha dejado para que Mm. lo conozcamos a Él, ¿no? Y primero ya conocimos su poder en la creación y entendimos de dónde veníamos. Y luego, como decíamos la semana pasada, como el Señor tenía un plan para el hombre y el hombre falló. Y el desarrollo de este tema del domingo estuvo pues increíble. Y luego pues todo lo que viene, ¿no? Sí, sí. Hasta la pues sí, el cumplimiento de este plan. resurrección. Exacto. De Cristo. Se, Wow. se me hizo increíble cómo ver a profundidad la caída. Híjole, ahora sí que la caída fue muy, muy abajo, ¿no? O sea, Exacto. en quién nos convertimos, teniendo la gloria de Dios y haciendo a Dios a un lado en las personas que nos convertimos, algo diabólico, ¿sí? Algo terrible, algo Ujú. monstruoso. O sea, Sí, Efesios 2 ¿no? Sí, sí. Nos describe como, pues como zombies, bro, como muertos en vida, ¿no? Sí, sí. Dice, voy a leerlo. Dice, Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. O sea, somos como cadáveres andantes, Ujú. ¿no? Ujú. En ese estado caído, Ujú. eso somos. Dice, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pues esa era nuestra condición. La caída, como dices, ¿no? Sí, porque también se refiere a la sabiduría del hombre, ¿no? Que es diabólica y todo esto. Y todo eso es el hombre sin Dios. Y se me hace terrible, o sea... Sí. Y ¿sabes qué me gusta? Que la Biblia es congruente con la realidad, Ujú. ¿no? Sí, sí, sí. O sea, creo que satisfactoriamente la Biblia da una explicación a por qué el hombre es como es el día de hoy. Ujú. Cierto. Y bueno, algo que a mí me llamó mucho la atención de este tema fue considerar como esta... Es que sí, el hombre es esa cosa horrible, Ujú. por un lado, pero por otro lado tiene como destellos
Eso es muy interesante, sí, cierto. ¿Verdad? Sí. Tiene como destellos de nobleza, de bondad. Y está loquísimo eso, ¿no? Sí, hay una predicación de C.S. Lewis que creo lo mencionamos. C.S. Lewis es bueno. Pero pone un ejemplo de... No me acuerdo perfectamente, pero espero que se entienda la idea. Dice que es como si una persona o sí, un ser se encuentra a un náufrago en el mar, ¿no? Y entonces se da cuenta que tiene hambre. Entonces que eso, el hambre, aunque no sea saciada, lo que te hace pensar es que en el mundo de donde pertenece hay algo para comer, ¿no? Órale. Entonces que eso aplicado a nosotros, ¿no? El sentido de eternidad, el sentido de esos destellos, ¿no? De bondad, claro. Esos destellos así, nos hacen esa pertenencia de que pertenecemos a el que nos creó, tiene esas cualidades y necesitamos nosotros saciarlas, ¿me entiendes? Es como tener hambre siempre, eso que decía Jesús de tener sed y que eso saciará nuestra sed solamente estando con Él. Y es eso, es como si estuvieras, pues sí, fuera del lugar donde debieras estar, con estos destellos de tengo esto bueno, pero pues veo aquí todo malo y mi mente es toda mal, pero de repente me deleito en la bondad, en la justicia, y es como, ¿de dónde viene eso? ¿Me entiendes? Y es de lo que Dios creó en nosotros. Wow. Y se me hizo muy interesante esa narración. Está muy loco. Bueno, Lewis estaba muy pesado, ¿no? Sí. Lewis estaba muy pesado. Pues bien, ¿qué fue lo que más les sorprendió sobre este tema de la caída? Lo dividimos en 3 puntos, Sí. ¿no? Estudiamos la caída tal cual. Luego vimos ¿Los efectos? Ajá, los efectos. Los efectos. Y luego la la respuesta, respuesta de Dios, ¿verdad? Fíjate que en lo personal, por los 3 puntos se me hicieron como... Obviamente la respuesta de Dios es lo que voló mi cabeza. Lo sacó del estadio, bro. Está cañón. Pero los 3 puntos se me hicieron muy, muy relevantes a estudiar. O sea, primero como entender de dónde... O sea, qué onda con el mal, de dónde viene, ¿no? Y saber que esto procede del acusador. Y me gustó... Fíjate que justo acabamos de pasar por los 10 mandamientos, ¿no? No hablarás falso testimonio. Sí. Y cómo todo vino a raíz de que la serpiente habló falso testimonio de Dios a Eva. Y de esa forma como pues sí, y toda esta analogía de la serpiente buscaba ser semejante a Dios. Entonces por ahí se fue como a decirle, y luego que del polvo Dios hace al hombre y es como a su imagen y semejanza. Pues obviamente el enemigo está enojado y está como, pues quiere destruir esta obra de Dios, de no vas a ser semejante a mí, y crea al hombre para que, no sé, para darle esta naturaleza. Esa parte como entender todo esto, pues sí, el enemigo empezó a actuar ahí, ¿no? Wow. Claro. Sí, bueno, a mí igual como David, lo que me voló la cabeza fue la respuesta de Dios. O sea, yo creo que le doy vuelta ahí en mi cabeza a saber por qué Dios haría eso, por qué, o sea, como dijimos, ¿no? Nos pudo haber dejado así, pudo haber terminado ahí todo, o sea, porque realmente fue algo muy, muy grave, y es algo muy grave cada vez que nos rebelamos contra Él, o sea, porque solamente hemos recibido de Él bondad. Solamente hemos recibido de Él pues, regalos, perdón. O sea, Y ahí, en ese momento, ahí en el Edén, o sea, Dios había preparado un lugar, o sea, teníamos el privilegio de escucharlo, de todo esto. Y se me hace muy loco como Dios mismo sea quien se acerque. O sea, para buscar esta reconciliación se me hace algo que, sí, increíble y que transforma como que todas las áreas de la vida. Cada vez que nos enfrentamos a cosas, siempre hay algo práctico en eso que Dios hizo y que hace continuamente, ¿no? O sea, si Dios me busca, si Dios me perdona a pesar de lo que... Y siempre está eso dentro de nosotros que nos llama a ser como Él y que hace que... No sé cómo puedes... todo hacerle contrario y aún así lo hacemos. Sí, ¿no? claro.
Sí, lo que veíamos era que la respuesta de Dios fue buscar al hombre, ¿no? Está cañón. De hecho, el texto dice que llamó Jehová Dios al hombre y le dijo, ¿dónde estás tú? ¿No? Si Dios fuera como nosotros, no hubiera habido búsqueda, ¿no? Sí, no. Yo pienso que... O si hubiera habido búsqueda, hubiera Es para sido... otros temas. ¿Dónde estás tú? ¿No? Pero no es de ninguna manera, no es la actitud con la que Dios está buscando al hombre. De hecho, la palabra que se traduce como llamó, Ujú. llamó Jehová Dios al hombre, es una palabra que puede traducirse como grito o alarido, ¿no? Y conlleva la idea de dolor. Está muy loco, Sí, muy loco. O sea, increíble. a Dios le duele nuestro pecado, pero a pesar de eso nos busca. Y está muy loco porque al final lo que le quitó la vida al Hijo de Dios, lo que le causó el mayor dolor en todo sentido, ¿no? Físico incluso. Que digo, ese es el clímax ese fue el clímax de la enseñanza, ¿no? Jesús Sí. tomando la maldición sobre sí mismo. Pero es asombroso, me cuesta trabajo. Siendo bien honestos, es algo que necesito recordar una y otra vez, ¿no? Que el negocio de Dios, por así decirlo, o el corazón de Dios por el pecador es un pecador completamente entregado, ¿no? O sea, Dios... Es raro porque cuando nosotros pecamos, Sí. nuestra primera reacción es apartarnos. Digo, para cuando pecaste ya te apartaste, ¿no? Sí. Pero creo que ninguno de nosotros, tras pecar, inmediatamente piensa en voy a volver a Dios. No. Y Dios está ansioso. Bueno, no sé si es la palabra adecuada, pero... Es difícil hasta pensarlo. O sea, Sí, es como, ¿cómo sí, crees? sí. O sea, y siempre hay como esas expresiones en la Biblia de, no, apártate de mí. O sea, o sea, tú eres Exacto. santo. O sea, no. Loco, O sea, Pedro. ¿cómo puedes pensar todo eso y venir así a buscarme? No me ves como estoy, ¿no? Pero tiene todo el sentido. O sea, bueno, obviamente, o sea, la Biblia lo respalda una y otra vez que Dios esté ansioso por buscarnos, pero es muy loco. Son escenas que no estamos acostumbrados a ver porque aquí en la tierra, pues no las vemos, ¿no? O sea, aunque las deberíamos de ver más seguido, ¿no? Entre nosotros, digo. Qué buen ejemplo de Pedro. Qué escena, es cierto. Sí, o sea, sí. apártate de mí porque soy pecador. Pues por eso, justo Sí, por sí. eso te estoy buscando, ¿no? Qué increíble. Pero es muy, te consuela muchísimo, pero como dices, la verdad no es mi reacción primero. O sea, Sí, cuando claro. peco no es como que necesito ir al Señor, Él me está esperando. O Claro. sea, no pasa eso por mi cabeza. Es como, Sí. pues, te quedas abatido, avergonzado. Y... Ahora, el hecho de que Dios busque al pecador y justamente o especialmente cuando el pecador ha pecado, ¿no? No significa que Dios aprueba nuestro pecado, ¿no? Que O le sea, guste, ¿no? Que haya sucedido algo. Exacto. Pero sí significa que Dios realmente está dispuesto. Si la relación se rompe o se fractura, nunca es del lado de Dios. Eso es impresionante. O sea, viéndolo desde esa perspectiva, no hay absolutamente ningún pretexto para no poder disfrutar el día de hoy de una relación plena con Dios. Sí. Exacto. Y si tú estás escuchando esto el día de hoy y no eres cristiano y dices, no sé por qué estoy escuchando esto, lo estás escuchando para oír esto. Dios te está buscando, Dios te ama, Dios no aprueba nuestro pecado, Dios no aprueba tu pecado, pero Dios te está buscando para darte vida, para darte perdón, para darte esperanza en Cristo. Y pues bueno, ese fue el punto principal o el clímax de la enseñanza, ¿no? Cómo Jesús es el cumplimiento de esta promesa, ¿no? O sea, Dios responde al pecado del hombre, sí, lo saca del jardín, pero le provee, ¿no? De ropas y antes le provee de esta promesa de enviar a un rescatador. ¿Qué aprendimos sobre cómo Jesús cumple esa promesa? Pues fíjate que me quedé pensando en este ejemplo que diste de la Biblia ilustrada, de que después, peca el hombre, ese debió ser el fin, ¿no? Sí. Ahí debió haber culminado todo. Y ver cómo inmediatamente la respuesta de Dios es lanzar esta maldición contra la serpiente. O sea, llama al hombre y luego va contra la serpiente y da el protoevangelio.
Y me encantó porque ya ver eso a la luz de nuestras vidas es como... Tiene todo sentido. O sea, cuando venimos a Jesús, realmente encontramos ahí la esperanza, somos reconciliados con Dios y nuestro espíritu descansa realmente de esta angustia de estar separados de Él. Y es como esa respuesta de Dios es un amor que no podemos entender, no podemos equiparar a nada más. Y es simplemente ver a un Dios amoroso al extremo, ver un Dios que no responde como yo respondo, ver un Dios que extiende su mano y que nos ama, ¿no? Y entonces, como que llevado esto a mi vida, me pongo a pensar en cómo puede alguien amarme tanto. O sea, cómo puede alguien entregarse a sí mismo por algo como yo, ¿no? O sea, por alguien que pues sí, ok, Adán pecó, Adán hizo esto, pero en mi vida yo puedo citar puntualmente tantas ocasiones en las que he deshonrado al Señor y es como, pues sí, es algo que me llena de... Y sabes que me quedé muy reflexivo y es algo en lo que he estado pensando mucho. Cuando leemos esto en Génesis, como decías, no es una historia que pasó y que es un cuento de hadas. O sea... Cuando me pongo a pensar en que Dios habló y dijo, ¿dónde estás tú? Y casualmente, cuando el Señor me permite regresar a Él, prácticamente escuché ese llamado como, hey, ¿qué onda? ¿Dónde estás? Órale. Y pensar, esa misma voz que se escuchó allá en el jardín, o sea, o sea, es el mismo Dios, ¿sabes? No es otro. Tú. Ajá, claro. No así como que a lo mejor de manera audible, físicamente se escuchó un sonido, pero es algo que en mi espíritu sentí de Dios como, ¿qué onda? ¿Dónde estás? ¿Y cómo estás? ¿No? Y es impresionante para mí pensar que es el mismo Dios que con su voz creó todas las cosas. Es el mismo Dios que ahora, o sea, no es otra onda, ¿no? Es exactamente el mismo Dios, ¿no? Yo creo que todos hemos... Digo, no, o sea, no puedes ser cristiano sin haber escuchado, ¿no? Ese llamado de Dios a volver, a conocerle, Y eso que decías también es muy importante. O sea, la transgresión de Adán fue una. Pero las nuestras, o sea... Eso es otra onda, ¿no? Me hizo recordar que eso que dijiste, creo que también lo mencionaste el domingo, el hecho de que luego nosotros llegamos a pensar que nosotros buscamos a Dios, ¿no? O sea, como que cuando nos reconciliamos con Él, nosotros fuimos y bueno, ya aquí estoy, Señor, ¿no? O cuando venimos acá a reuniones, como que nosotros venimos porque nos nació venir el domingo, el miércoles, cuando sea. Y la realidad es que ya que lo piensas y lo meditas, pues siempre es el Señor el que se ha acercado y nos ha traído, ¿no? Y así como lo que decía David, ¿no? O sea, ha sido su voz la que, ¿dónde estás? ¿No? Y nos ha estado buscando y entonces es la razón por la que estamos cada día, ¿no? Y nos reunimos y venimos a Él y se me hace algo como increíble. Y algo que también me habló y que se me hizo muy fuerte fue esta parte de que Cristo se volvió maldición. Y todo esto que explicabas de las serpientes ahí en Éxodo, ¿no? ¿En Éxodo? No. Números, perdón. Sí. Y se me hace como Jesús, o sea, ya habiéndose humillado, ¿no? A hacerse como uno de nosotros y haber obedecido hasta la muerte y hasta la muerte de cruz y todo, o sea, después decide hacerse maldición por nosotros. Y eso es algo demasiado fuerte porque estás hablando de que es Dios mismo, que, o sea, es la luz, no hay, en Él no habitan tinieblas, no hay nada que ver Él con el pecado ni nada, o sea, no. Y Él decidiendo hacerse maldición, se me hace algo muy fuerte, muy fuerte. ¿Quién puede explicar eso, no? Sí. O sea, sí. Hasta cuesta trabajo decirlo. Sí, es cierto, ¿no? Es cierto. Dices, ¿cómo? O sea, no estoy diciendo una blasfemia. No, la misma Biblia lo dice. ¿No? La misma Biblia lo dice, que Él se volvió maldición por nosotros para que la bendición de Abraham cayera sobre los que creen, ¿no? Y para que toda esa ira del Padre, ¿no? Que, o sea, recibirla en Él, o sea,
Es como si él decidiera ponerse el blanco de la ira de Dios en él, ¿no? Así como, digamos, como estos aviones que tiran bombas y todo, y tienen un blanco y es como él decidiendo poner aquí está el blanco, ¿no? Y eso es exactamente importante lo que porque el tema de o sea, cuando hablamos de un Dios que perdona, de un Dios misericordioso, Ándale. como que se nos olvida que no es que sí. simplemente, bueno, no pasa nada, síguele, Ujú, ¿no? Y exacto. no, alguien pagó por tus transgresiones con el mayor precio que fue ser separado de Dios, que al final es el Sí, la mayor mayor. dolor y Ujú. es la mayor condena. Y lo bueno es que no quedó ahí, ¿no? O sea, al final, pues Dios resucitó a Jesús y se cumple todo lo que dijo, pero como que a veces nos cuesta creer que eso fue pagado. O sea, no fue simplemente algo que se dejó pasar. Cierto. O sea, todo lo que hacemos tuvo un precio. Cierto. Ujú. ¿No? Qué importante es eso. Sí se nos olvida, ¿no? Ajá. Se nos olvida. Se pagó un precio muy alto. Yo solo quisiera como leer esta parte de Juan capítulo 3, que es justo la sección que hace referencia a este evento del desierto y las serpientes. Ujú. Me llamó mucho la atención eso, ver que ese momento en el que las serpientes salen y pican a los israelitas y empiezan a morir, se da porque los israelitas están repitiendo la misma mentira del jardín del Edén, ¿no? Sí, eso estuvo muy fuerte. Sí, eso estuvo bien interesante. Dios no es bueno, ¿no? Ajá. Dios nos ha sacado para matarnos, Dios, no puedes confiar en Dios. O sea, es la misma voz, bro. Está muy loco. Y hoy en día sí, nos sigue Exacto. sucediendo en la mente. De repente llegan pensamientos así, ¿no? Que Todo el es el tiempo. mismo pensamiento. La misma mentira, Ujú. bro. Sí, sí, sí. Y eso es lo que llevó al hombre a ese estado caído, ¿no? Ujú. Y entonces Dios envía esas serpientes a morder al pueblo. Creo que un acto de misericordia, definitivamente, para no acumular más Está condenación. cañón. Pero por otro lado, una cuestión también muy ilustrativa, ¿no? Como La para hacer consecuencia. reflexionar a la nación. O sea, hey, salimos del jardín por una serpiente y la serpiente está entre nosotros, no manches, Ujú. ¿no? O sea, Sí, ¿quién sí, nos sí. va a salvar de esto, no? Ya salimos de Egipto, pero pareciera que el problema No estaba allá. no estaba allá, Exacto. exacto. Como que su voz se quedó adentro de nosotros. ¿Qué pasa? Ajá. Ujú. Y entonces la cosa más rara, ¿no? Dios le pide a Moisés, haz una serpiente de bronce, levántala y cualquiera que vea la serpiente va a vivir. Ujú. Siempre me acuerdo de un sermón de Spurgeon. Es que Spurgeon es magnífico, pero bueno, el punto era ilustrar la salvación por fe, ¿no? Ujú. Decía Spurgeon. ¿Qué necesitas hacer para ser salvo? Solo mirar a Jesús. Míralo. No necesitas ser un erudito. Solo necesitas mirar. No necesitas no sé qué. Solo necesitas mirar. Mira al crucificado y vivo. O sea, así Wow, súper intenso el vato, ¿no? bro. Tú dices, sí, lo veo. Y hay un himno muy viejo, ¿no? Que dice, una mirada de fe, una mirada. Es eso, bro. Es Wow. quitar los ojos de ti, incluso quitarlos de Moisés, bro. ¿No? ¿Ves Qué muy? loco. Quitarlos de la tierra prometida, quitarlos Bro. de Egipto, quitarlos o sea, ponerlos en aquel. O sea, es un símbolo de maldición, la serpiente, ¿estás de acuerdo? Exacto. Y poner los ojos en esa cruz también. O sea, tampoco era algo. Ay, qué bonito. Exacto, exacto. Entonces, este ser, la primera criatura maldita en la tierra y la única de la que yo recuerde, bíblicamente hablando, ¿no? Ese símbolo se pone ahí y Jesús se asocia con ese símbolo y asocia su misión en la cruz justamente con eso. En Génesis 3 respondió Nicodemo y le dijo, ¿cómo puede hacerse esto? Jesús le estaba hablando del nuevo nacimiento. Respondió Jesús y le dijo, ¿eres maestro de Israel y no lo sabes? De cierto te digo, lo que sabemos hablamos, lo que hemos visto testificamos y no recibís nuestro testimonio. Si os he dicho cosas terrenales y no creéis, ¿cómo creeréis si os dijere las celestiales? Nadie subió al cielo sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Y ahí viene la parte buena. Y como Moisés
levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. Y estaba hablando de la cruz, ¿no? Exacto. O sea, ese estandarte o esa serpiente en una asta de bronce era un símbolo de su propia muerte en la cruz. Es increíble. Está cañón. Y es increíble quién lo está diciendo, ¿no? O sea, está hablando Jesús de él asociándose completamente a ese suceso. Y me encanta eso que decías ahorita, como por fe. O sea, el pueblo que era picado y alzaba su mirada. Y nosotros que hemos sido mordidos por la serpiente, que somos pecadores, o sea, alzar nuestra mirada al Señor y fijar nuestros ojos ahí. Y pues sí, es algo que pues, la fe, ¿no? Del que pone su mirada en Jesús para ser salvo. Exacto. O sea, él ya cargó la maldición que yo merezco. La ruina que yo me merezco, él la cargó. Entonces, en el desierto, o sea, Jesús escoge esta analogía porque es perfecta, ¿no? Sí. O sea, en el desierto me llama la atención que Dios no quitó las serpientes. ¿No? Porque el pueblo pide al Señor que quite las serpientes, ¿no? Y Dios dice, no, lo que voy a hacer es proveer una cura. Sí, sí, sí. ¿No? Qué loco. A lo mejor hasta les volvían a picar, pero ya no morían. Exacto. Así como ahora. Y es una ilustración de la vida cristiana. O sea, la mentira, el engaño de que Dios no es confiable, de que Dios no es bueno, de que Dios no es fiel, de que su palabra no es del todo cierta. Algunas veces la mordida sí nos pega y eso es lo que nos lleva a pecar contra Dios. ¿Estás de acuerdo? Pero ya no nos puede matar. Pero podemos volver Poner los nuestra ojos a mirada. Cristo, Sí, ¿no? sí. Exacto. Está muy loco. Sí. Muy, muy loco. Para que todo aquel que en él cree, no se pierda, en su idioma original es un presente continuo, no se esté perdiendo, más esté teniendo vida eterna, ¿no? Entonces, pues sí, ver a Jesús nos salvó, nos está salvando y nos salvará. Wow. O sea, no. Es importante entender que hay un momento en el que ponemos por primera vez nuestra mirada en Él para salvación y nacemos de nuevo, que es justo el tema del capítulo, pero necesitamos seguir viendo. O sea, eso es bien importante y es algo que perdemos muchas veces de vista, ¿no? Como que no, pues yo ya creí en el Señor y déjame le sigo por mi camino, apartando mi mirada de ir a Él siempre, ¿no? Sí. Y pues sí, nos perdemos de una vida continuamente siendo sanados y restaurados y lavados por su palabra y por su voz que nos lleva a camino a la plenitud, ¿no? Pero pues sí, como que ese tema del presente continuo lo dejamos de lado, ¿no? Muy chido. Sí, está increíble. Seguir viendo a Jesús. Y pues bueno, es lo que queremos hacer con esta serie, ¿no? Cada uno de los días que estamos estudiando apunta a Jesús de un modo increíble. En la creación, el primer Adán realmente estaba prefigurando a Jesús, el máximo, el postrer Adán, ¿no? La caída, en la caída, una serpiente es maldecida, ¿no? El hombre. Y después Jesús se identifica como esa serpiente en la cruz, ¿no? De verdad que cuesta trabajo decirlo. Está loquísimo. Sí, está loquísimo. Pero realmente es un símbolo de la obra de Cristo. Sí. O sea, para nosotros, ¿no? Sí. Para nosotros es un símbolo de eso, de la obra de Cristo. Y llevó él toda la maldición, absorbió toda la maldición para que heredáramos la bendición. El próximo tema será el diluvio. Y pues bueno, los animamos, mis queridos semillosos regios, los animamos a invitar a sus amigos. Vamos a seguir predicando a Cristo, vamos a seguir haciendo una invitación para que las personas pues le entreguen su vida a Jesús al final de cada reunión. Así que pues estamos muy emocionados. Sí. Sí, estamos muy contentos y ojalá que puedan seguir con nosotros sorprendiéndose de lo que el Señor está hablando y tomando en consideración estos días tan vitales para nosotros como sus hijos, teniendo nuestra mirada precisamente fija en Jesús, ¿no? Exacto. Bueno, y solo para despedirme, quiero recomendarle a los que nos escuchan la canción Mírenlo allí de Torre Fuerte.
Qué Está rolota, hermosa, ¿eh? Está hermosa, sí. Mírenlo ahí. Sí. Un rolo, no. Varias veces me ha sacado unas lágrimas. Sí. Está hermosa. Sí, ¿Será sí, que sí. podemos despedirnos con esa canción? Y a lo mejor incluirla en el... Pues sí. Le pedimos al DJ. Exacto. Sí. Pues los dejamos con esta super rolota. Gracias por acompañarnos, David. Sí. No, pues sí, a seguir rumiando, a seguir viniendo a su palabra con nuestros ojos fijos en él y pues sigamos sorprendiéndonos de su obra en nosotros, ¿no? Sí, pues espero que igual que nosotros haya quedado su corazón ensanchado con este amor tan grande del Señor y a veces incomprensible, pero que de verdad que mirándolo, pues somos transformados. Ese amor nos rompe por completo. Y pues sigamos meditando en el mensaje y los que vengan. Saludos a todos. Mírenlo allí, con su dolor. Mírenlo allí, con su amor. Mírenlo allí, y callen, no hay nada que decir de este amor. Mírenlo allí, con decisión. Mírenlo allí, como lo peor. Mírenlo allí, y callen, no hay nada que decir ante este amor. Mírenlo allí, y callen, su costado abierto así, me deja sin nada que decir ante ese amor. Qué soledad, ¿quién podrá cambiar tan cruel final? Mírenlo alzar sus ojos buscando una respuesta y sin hallar. Mírenlo allí, en esa cruz. Mírenlo allí,